Buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos en medio nuestro. La Iglesia de Jesucristo, la Sinagoga ICA, le da la bienvenida hoy miércoles, nuestro servicio de discipulado para la gloria de Dios. Terminamos ya Mateo, ¿verdad? Llevamos casi un año dando Mateo, todos los versículos, capítulos, bien explicaditos para la gloria de Dios. Tenían el número del pastor, por si acaso no entendían, pues lo podían llamar y él, primeramente Dios los explicaba. Ahora pues entramos en Marcos para la gloria de Dios. Hoy es la introducción, la segunda introducción de Marcos, ¿sí? Vamos a empezar con Marcos. Prestemos mucha atención porque esta es la palabra de Dios que se está estudiando. Y así nosotros vamos creciendo espiritualmente y aprendiendo cada vez más de lo que el Señor, mediante el Espíritu Santo, escribió en la Biblia. Amén. Bienvenidos sean, que Dios los bendiga de gran manera. Mi pastor Moisés. Buenas noches, Dios me los bendiga. Alabado sea el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar adorándole, exaltándolo. Hoy tuvimos también asistencia pastoral. Tuvimos en la casa de nuestra hermana Éter, ahí estuvimos reunidos varios hermanos, orando, adorando a Dios, presentando pues las peticiones de algunos hermanos. Y bueno, gracias al Señor, estuvo muy bonito, con mucho poder, nos alegró todo, era muy alegre. Y bueno, gloria a Dios, el Espíritu Santo estuvo acompañándonos ahí. Amén. Alabado sea Cristo. Bueno, mis amados hermanos, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Como dice mi esposa, hoy empezamos, ya empezamos la semana pasada con Marco, ¿no? Pero la semana pasada tuvimos una introducción. La número 1 fue la primera introducción, la primera parte. Ahora vamos a ir con la segunda parte de la introducción. Vamos a hablar más sobre el Evangelio para conocer a quién es dirigido, todas estas cosas. Tenemos que entender, ¿no? Marcos, cuál era la intención de este Evangelio. Este Evangelio, igual que cada uno, igual que Mateo, estudiamos todo en la introducción de Mateo también. Todas estas cosas, a quién va dirigido. Esto lo vamos a estudiar. En esta introducción vamos a seguir pues con este tema, ¿no? Y ya la próxima semana sí empezamos con el capítulo 1 de Marcos, del Evangelio según Marcos. Estamos en el Evangelio según Marcos, ya terminamos el Evangelio de Mateo, damos gloria a Dios porque de verdad fue una bendición grande ese estudio para cada uno de nuestras vidas. Damos gloria a Dios. Y empezamos, para no hacerlo más largo, vamos a adorar al Señor. Alabado sea Cristo. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Mas ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Yo tengo un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Yo tengo un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Yo
Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado con su sangre el corazón. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado con su sangre el corazón. Yo tengo un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Yo tengo un barco que navega en alta mar y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado con su sangre el corazón. Los marineros que navegan a su lado son aquellos que han lavado con su sangre el corazón. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Alabado sea Dios. Cristo. Jesús es nuestro capitán del barco de nuestras Amén. vidas. Amén. Gloria a Dios, mi hermano. Ahora lo dejo con nuestro amado pastor Moisés para que nos explique, o mejor dicho, nos dé la introducción de Marcos. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi mi amor. amor. Alabado sea el Señor Jesús. Santo es nuestro Rey. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por sus escrituras. Damos gracias a Dios porque nos deja su palabra inspirada e inspiradora. La palabra del Señor es inspirada por Dios y nos inspira a nosotros. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Bueno. En la sesión anterior, el miércoles pasado, tuvimos la ocasión de considerar quién fue Marco, primeramente, ¿no? El autor del Evangelio que lleva su mismo nombre. Y después de examinar sus credenciales, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo escogió a una persona plenamente capacitada para elaborar este relato, ¿no? Para elaborar, de escribir, para hacer la labor de escribir, ¿no? Un relato fidedigno acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, tal fue así que los cristianos, amados hermanos, un momentico, los cristianos de los primeros tiempos no duraron en reconocer su evangelio como un escrito de total confianza y autoridad. Las razones fundamentales, amados hermanos, fueron varias y vamos a tomar algunas. Primero, como recordarán, vimos que Marco vivió en el mismo lugar y en el mismo periodo de tiempo, amado hermano, en que el Señor Jesucristo llevaba a cabo su ministerio. Segundo, tenemos que, además de esto, ¿no? Su principal fuente de información de Marcos en su evangelio fue el apóstol Pedro, uno de los apóstoles que acompañó al Señor Jesús desde el principio de su ministerio. Ahora, si esto no fuera suficiente, también, amado hermano, constataba con el apoyo de otros apóstoles y de importantes líderes de la primera iglesia cristiana de Jerusalén. Ahora bien, todos estos hechos son realmente importantes, ya que establecen una diferencia absoluta con los evangelios llamados apócrifos, los cuales, amados hermanos, fueron escritos a partir de finales del siglo II por personas que no conocieron de forma directa los hechos relacionados con la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y aunque en nuestros días, amados hermanos, hay muchas personas que insisten en colocarlos a todos ellos al mismo nivel,
Tal forma de proceder no es justa ni correcta. Ahora, finalmente, lo que pretenden es desprestigiar a los evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, haciéndonos creer, amado hermano, que fueron compuestos de la misma forma que los apócrifos. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta y tener mucho cuidado, pero esto no fue así al final. Por otro lado, además de los evangelios apócrifos, otros escritos muy populares en algunos ámbitos y que también, amado hermano, recogen algunos datos acerca de nuestro Señor Jesús, es el Corán. Este es el libro sagrado de los musulmanes. Y en este libro, los discípulos de Mahoma registraron por escrito, amado hermano, lo que habían escuchado decir de su líder. En realidad, lo que en él se recoge acerca de nuestro Señor Jesús no cuenta con ningún tipo de respaldo histórico, ya que fue escrito 6 siglos después del ministerio público de nuestro Señor. Y ni Mahoma ni sus discípulos conocieron de forma directa los hechos de los que escribieron ellos. Ante esta falta de evidencia histórica, los musulmanes contestan que el Corán es la palabra eterna e increada de Alá. Pero ¿sabes algo? Lo cierto es que Mahoma transmitió su relato acerca de Jesús basándose en algunas partes que conocía de los evangelios canónicos, y especialmente, amado hermano, en porciones de los evangelios apócrifos, haciendo una composición propia que cuadraba con sus intereses. Ahora, lo mismo hizo con otros personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Por todo esto, amado hermano, desde una perspectiva histórica y documental, el Corán no tiene ningún tipo de autoridad cuando se compara con la Biblia. ¿Qué prefieres tú en estos momentos? ¿Una historia escrita por los testigos oculares, amado hermano, de los hechos, o un relato compuesto 6 siglos después a partir de tradiciones orales poco fiables? La respuesta es lógica, amado hermano. La Biblia. Preferimos la Biblia, leer la Biblia. Ahora bien, aunque en esta introducción al Evangelio de Marcos ya hemos analizado algunos detalles importantes acerca de su autor, amado, todavía nos queda considerar otros aspectos de su obra. Así que en este estudio vamos a contestar las siguientes preguntas. Vayan tomando nota. Primero, ¿dónde, cuándo y para quién se escribió el Evangelio de Marcos? Segundo, ¿con qué propósito se escribió? Y tercero, amado hermano, vamos a contestar hoy, la persona del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. Ahora bien, comenzamos con la primera pregunta. ¿Dónde se escribió el Evangelio de Marcos? Aunque ya hemos notado las diferentes tradiciones que relacionan el Evangelio de Marcos con Pedro, y de este último con Roma también, sin embargo, amado hermano, en ningún lugar del Evangelio se indica o prueba
de forma definitiva que su lugar de origen haya sido Roma. ¿Cuándo se escribió? Ahora bien, fijar la fecha en la que fue redactada este evangelio es un asunto complejo de determinar. Pero en cualquier caso, todo apunta a que fue uno de los primeros documentos del Nuevo Testamento en ser escrito. Algunos, amados hermanos, considerando una tradición antigua que relacionaba a Marco como el intérprete de Pedro y que decía que el evangelio fue escrito después de la muerte del apóstol, asignan una fecha para su redacción alrededor de los años 58 al 65 después de Cristo. Ahora, otros consideran que Marco pudo haber escrito su evangelio antes de la muerte de Pedro. Estos analizan la relación de Marco con los otros evangelios sinópticos y ven evidencia de que tanto Lucas como Mateo conocían el evangelio de Marcos cuando escribían sus propios evangelios. Ahora, por lo tanto, amado hermano, fijan la fecha de redacción de Marcos antes que la de otros dos, que la de el evangelio de Mateo y el evangelio según Lucas. A partir de ahí, de ese momento, razonan de la siguiente manera. Si Hechos de los Apóstoles es posterior a Lucas, primero fue escrito el Evangelio de Lucas porque es una continuación de Hechos, como dice Hechos, capítulo 1, versículo 1. Además fue escrito cerca del primer encarcelamiento de Pablo, alrededor de los años 60 después de Cristo. Indudablemente, amado hermano, necesitamos dar una fecha previa para Lucas y una aún más temprana para Marcos, dado que Lucas conoce el Evangelio de Marcos. Por todo ello, amado hermano, estos eruditos adjudican a Marcos una fecha entre los años 50 a 60 después de Cristo. A toda esta investigación hay que unir el descubrimiento del sacerdote español Callaján, que examinó un pequeño fragmento de papiro encontrado en una cueva número 7 cerca de Orán, y afirma que dicho papiro mantiene Marcos capítulo 6 versos 52 al 53. El papiro pertenece a material al que se le asigna una fecha alrededor de los años 50 después de Cristo, lo cual implicaría que este evangelio fue compuesto en una fecha anterior a la fecha del papiro. Otro interesante descubrimiento, amado hermano, relacionado con el evangelio según Marcos, ha tenido lugar más reciente en Egipto. Los expertos han encontrado una máscara de las que se colocan sobre la cabeza y pecho de las momias, y que al tratarse de una persona de clase humilde, había sido confeccionada con tela y papiros, empapados en yeso a modo de papel maché. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con las máscaras de los faraones que estaban hechas de materiales preciosos, de oro,
como la conocida máscara de oro de Tutankamón. Los científicos, después de emplear una moderna técnica que permite despegar las sucesivas capas que forman la máscara, sin que se borre lo escrito sobre los papiros, han descubierto, amado hermano, que uno de ellos contiene un fragmento del Evangelio de Marcos. Y aunque todavía falta que se publique el estudio definitivo, los científicos creen que su origen se remonta al primer siglo de nuestra era, entre el año 80 y 90. Alabado sea el Señor. Para fechar el texto, los especialistas se han basado sobre todo en la información proporcionada por el resto de los papiros que formaban la máscara de la momia. En la paleografía, el modo de escribir de los antiguos escribas se fue modificando con el tiempo y permite ofrecer fechas aproximadas. E incluso en una datación de carbono 14. Ahora, si Marcos escribió su evangelio en Roma, a donde habría acompañado al apóstol Pedro, y esta copia ya se encontraba en Egipto sobre los años 80 después de Cristo, deducimos, amado hermano, que tuvo que ser escrito bastante antes y por supuesto tuvo una amplia difusión desde que fue escrito el Evangelio de Marcos. Ahora, ¿cuándo fue escrito el Evangelio de Marcos? Probablemente en algún momento entre los 40 a 65 después de Cristo. Seguramente en la primera parte de este periodo. Ahora, ¿para quién se escribió? Como ya hemos señalado, es posible que se escribiera en Roma y para la iglesia en aquella ciudad. Y aunque no podemos estar completamente seguros de esto, al examinar la evidencia interna del mismo evangelio, lo que sí podemos afirmar con toda seguridad, amado hermano, es que fue dirigido a las personas que no eran judías. Esto se deduce por la siguiente razón. Vamos a dar unas razones. Primero, emplea muchas palabras de origen latino que cualquiera de los otros evangelios. Usa más palabras latinas. Explica las palabras y costumbres judías que no serían entendidas por los lectores romanos o gentiles. Por ejemplo, la tradición de los ancianos de los judíos de lavarse las manos, que aparece en Marcos capítulo 7, versículo 3, lo explica allí. También la fiesta de las Pascuas y los panes sin levadura, que aparece en Marcos capítulo 14, versículo 1 al 12. También la víspera del sábado, que también lo comenta Marcos en el capítulo 15, versículo 42. Y el sitio o ubicación de algunos lugares. Por ejemplo, el capítulo 13 de Marcos, el verso 3. También, amados hermanos, se omiten las profecías del Antiguo Testamento, que serían, por supuesto, ya conocidas para los gentiles. Perdón, que serían conocidas para los judíos y desconocidas para los gentiles. Por ejemplo, a diferencia del Evangelio de Mateo, que fue para los judíos, este tipo de referencias son muy numerosas. Marcos solo recoge 2 de ellas. Marcos, vamos a leerlas, estas 2 referencias. Vaya Marcos, hay un momento del libro de Marcos.
Marcos, el capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1, versos 2 y 3 dice así: como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto aparece en Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y también en el verso 3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Esto aparece en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 3. También Marcos hace referencia en el capítulo 15, verso 28, dice así: y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esto mismo lo puedes leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 12. Ahora, ¿con qué propósito se escribió el Evangelio de Marcos? Primero, proveer la genealogía, las generaciones futuras de una historia escrita sobre Jesús. Si bien Jesús no escribió ningún libro, amado hermano, lo que dijo fue atesorado por aquellos que le escucharon. Pero la perpetuación de las palabras y los hechos, amado hermano, de Jesús, no se podían confiar a la tradición oral. La única forma, amado hermano, de evitar que todos estos hechos históricos no se corrompiesen, al ser transmitido oralmente, de persona a persona, o sea, al ser transmitido el mensaje oral, era ponerlo por escrito cuanto antes. Así que esta sería una de las razones, amado hermano, por las cuales se escribieron todos los evangelios, para que quedara plasmado en un papel y por oír no fueran corrompiendo la historia. Otro propósito que se escribió el Evangelio: formar a los cristianos para dar testimonio de su fe. Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, Marcos escribió su Evangelio a partir de lo que muchas veces había escuchado predicar del apóstol Pedro. Así que muy probablemente, amado hermano, lo que tenemos aquí sea un resumen de aquellos momentos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él consideraba imprescindible que las nuevas generaciones de creyentes conocieran para tener una fe sólida que les permitiera edificar sobre un fundamento correcto de nuevas iglesias, para nuevas iglesias. Les ayudará a dar un testimonio correcto del Señor y también les animará para hacer frente a las duras pruebas por las que tarde o temprano tendrían que atravesar. Otro propósito: presentarnos la persona de Jesús. Este es el principal propósito, amado hermano, de toda la Escritura: revelar al Señor Jesucristo. Dada la importancia de este propósito, lo examinaremos, amado hermano, en un punto aparte. Ahora, la persona del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Al ir leyendo con atención el Evangelio de Marcos, amado hermano, nos damos cuenta de que contesta a 3 preguntas que constituyen la médula del cristiano. Primero,
¿quién es Jesús? Segundo, ¿por qué vino? Y tercero, amado hermano, ¿qué exige Jesús de los que quieren seguirlo? Vamos a empezar a contestar esas preguntas. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? A lo largo, amado hermano, de todo su evangelio, Marcos nos presenta al Señor Jesús con un dominio supremo ante cualquier situación con la que nuestro amado Padre se enfrentara. Lo que sirve para mostrarnos que Él no era un hombre como los demás. No era un hombre del común. No era uno más. Por ejemplo, vemos que sorprendió a todos los asistentes de la sinagoga en Capernaum por su autoridad y poder en las enseñanzas. Esto lo puedes leer, amado hermano, en Marcos capítulo 1, versículo de 21 al 28. No lo vamos a leer hoy porque esto es una introducción. Luego vamos a profundizar en las escrituras. Esto solamente es una introducción. En otras ocasiones, amado hermano, los líderes religiosos de las distintas fracciones del judaísmo le buscaban para hacerle preguntas enredadas con el fin de prenderle en alguna palabra. Pero, ¿sabe algo? Él siempre tenía la contestación apropiada que lo dejaban en silencio. Dejaba a todo el mundo callado. Cuando él hablaba, era como si alguien encendiera de repente las luces de una habitación a oscura. Su palabra siempre ponía fin a cualquier debate. Era definitiva. Alabado sea el Señor. Cuando se enfrentaba con Satanás, nuestro Señor, y todos sus demonios, amado hermano, nadie podía hacerle frente. ¿Sabes que Satanás intentó tentarlo sin éxito? Marcos, en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos a leerlo. Vamos a leer esto para la tentación aquí. Marcos, en el capítulo 1. No vamos a leerlos todos, vamos a algunos nada más. Marcos, en el capítulo 1, versos 12 y 13, dice así. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con fieras, y los ángeles le servían. Tremendo, ¿no? Los demonios más feroces obedecían sin resistencia sus órdenes. Vamos a ir al capítulo 5 un poquito más adelante. Y vamos a leer. No lo vamos a leer mejor, porque este va a ser otro estudio también. Es muy largo, del 1 al 20. De todas maneras, anótenlo ahí. Capítulo 5, del 1 al 20. Ahí los demonios se le sujetaron. Esto es el endemoniado gadareno. Ustedes lo recuerdan, ¿no? Este lo vamos a estudiar también. Pero es importante saberlo, pues que se sujetaban los demonios y Satanás ante nuestro amado Señor Jesús. Los enfermos, amado hermano, le buscaban por cientos y ninguno de ellos regresó a su casa sin haber sido sanado. Como lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso 32 al 34. Con solo tocarlos o pronunciar una palabra, amado hermano, desaparecían las enfermedades más arriesgadas e incurables, amado hermano, que el ser humano ha conocido. Tenía nuestro Señor Jesús una autoridad absoluta sobre la naturaleza y con una palabra era capaz de calmar las tempestades, como lo hizo en el capítulo 4 de Marcos, verso 35 al 41. Sus mismos discípulos, amado hermano, experimentaron
experimentaron fantásticas obras que hizo nuestro Señor. Estas personas que eran marineros, se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Alabado sea el Señor. En otra ocasión, el Señor Jesucristo dejó perplejo a todos cuando le dijo a un paralítico, en Marcos capítulo 2, versículo 5, hijo, tus pecados te son perdonados. La reacción de los que le acompañaban no se hizo esperar y rápidamente empezaron a murmurar. Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Alabado sea el Señor. Su razonamiento era lógico. El pecado es una ofensa contra Dios, de modo que solo Dios puede perdonarlo. Por tanto, amado hermano, cuando Jesús hizo esta declaración, estaba diciendo que Él mismo era Dios. Alabado sea el Señor. Ahora bien, hablar de este modo es fácil, pero demostrarlo es algo muy diferente. Entonces, para convencer a todos los que dudaban de su autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico, Marcos capítulo 2, versículo 11 y 12, levántate. Y se fue, y que se fuera a su casa. Algo que el hombre hizo inmediatamente, amado hermano, para el asombro de todos los que estaban allí. Los hombres decimos que todo tiene solución menos la muerte. Así decimos. Así dice la humanidad. Así dicen todos los hombres. Pero ¿sabes algo? El Señor Jesús se enfrentó a ella con toda autoridad, resucitando a varias personas a lo largo de su ministerio. Marcos, amado hermano, nos relata el caso de la hija de Jairo, a la que el Señor tomó de la mano y la llamó para que se levantara, como si la tuviera despertando de un sueño. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 43. Finalmente, él mismo salió victorioso de la tumba, amado hermano, después de haber vencido la muerte. Alabado sea nuestro amado Señor Jesucristo. No ha habido ningún hombre a lo largo de toda la historia de la humanidad, amado hermano, que se pueda comparar con nuestro amado Señor Jesucristo. Y Marco nos ha proporcionado abundante información sobre nuestro Señor, para que nosotros mismos, amados hermanos, nos preguntemos, ¿quién es Jesús? De hecho, el mismo Señor quería que cada persona se hiciera esta pregunta. Dice Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Alabado sea el Señor. Así es, nuestro Señor Jesús. ¿Qué podemos ahora contestar a esto? Pues la única respuesta, amado hermano, razonable en la que el mismo Marco nos da en el primer versículo de su evangelio, Marcos 1:1, dice así: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así es, Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, amado hermano. Esta misma declaración resuena una y otra vez a lo largo de todo el evangelio. Durante su bautismo fue el mismo Padre quien se dirigió a él
con estas palabras. Marcos 1, capítulo 11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y otra vez, en el monte de la transfiguración, Marcos capítulo 9, alabado sea el Señor, verso 7, dice así: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Alabado sea el Señor. Fue presentado como el Hijo, amado, que es enviado en la parábola de los viñadores homicidas. Marcos capítulo 12, versículo 6. Y hasta los demonios, amado hermano, que expulsaban, lo proclamaban como el Santo de Dios. Capítulo 1, versículo 24 dice así, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Alabado sea el Señor. En el capítulo 3 también, amado hermano, verso 11, dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Y un poco más adelante, en el capítulo 5, verso 7, dice: y clamaban a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Alabado sea el Señor. El centurión, amado hermano, el centurión romano que estaba a los pies de la cruz, también coincidió en afirmar. Vamos a ir a 15, capítulo 15. Vamos a ver qué dijo el centurión. Estaba ya a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor. Verso 39. Dice así: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. No puede ser de otra manera. Es cierto que Jesús era un hombre, pero ¿sabes algo? Era mucho más que eso. Él era el Hijo de Dios que había venido, amado hermano, a este mundo. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué vino a este mundo? El Señor Jesucristo, amado hermano, nos explicó la razón de su venida. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10, para ver por qué. ¿Por qué vino nuestro Señor a este mundo? Dice Marcos, capítulo 10, versículo 45, amado hermano. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso, Él vino, amado hermano, a dar su vida en rescate por los pecadores. Quiere rescatarnos, amado hermano, de nuestros pecados, del juicio y del infierno. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a rescatarte a ti, a mí, a nuestra familia, a nuestros seres amados. Ahora bien, esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Quiénes son los pecadores que necesitan esta salvación? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Alabado sea el Señor. Marcos nos ayuda nuevamente a contestar esta pregunta por medio de un relato muy conocido de su evangelio: el llamamiento de Leví. Vamos a ir a Marcos capítulo 13. Alabado sea Cristo. Marcos, capítulo 2. Y vamos a leerlo del 13 al 17. Dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él.
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijo del trueno. Alabado sea el Señor. El Señor, amados hermanos, llamó a Leví, un conocido recaudador de impuestos, para que fuera uno de los discípulos más íntimos de él. En aquella época, los recaudadores de impuestos no solo eran traidores que se habían vendido a los invasores romanos por dinero, sino que también se caracterizaban, amado hermano, por llevar una vida inmoral. Podemos imaginarnos la cara que pusieron los escribas y los fariseos, personas muy religiosas y de una moral eterna, intachable, cuando vieron a Jesús sentado en la mesa en casa de Leví, rodeado de publicanos y pecadores notorios de la sociedad. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Preguntaron con indignación. Ahora, para contestar a su pregunta, el Señor usó de una nueva ilustración: el médico y los enfermos. El pecador es como un enfermo que necesita ser curado, y el Señor se presenta como el médico divino que puede sanarlo. Marcos, capítulo 2, verso 17, dice así: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿solo los publicanos eran pecadores? ¿Qué diremos de los fariseos y de los escribas? Presten atención. Ellos no creían que fueran malos. Ellos se creían unos santos. Ellos se creían unos angelitos. De hecho, se sentirían profundamente ofendidos si alguien les planteara esa posibilidad. Ellos se creían buenos, o al menos no tan malos como los publicanos. Lo que finalmente, amado hermano, según su propio criterio, les hacía buenas personas. Pero lo cierto era que debajo de esa inmaculada apariencia religiosa se escondía un corazón igualmente pecador. Por lo mismo, los mismos bajos instintos que los de un publicano. Ahora, Marcos rápidamente, amado hermano, los va a descubrir. Un poco más adelante nos dice que los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra Jesús para destruirle. Marcos capítulo 3, versículo 6. Y como ya sabemos, finalmente le crucificaron. No había ninguna duda de que ellos también eran pecadores, que necesitaban un Salvador. Su problema, amado hermano, es que no querían admitirlo. Su orgullo no se los permitía. Les impedía hacer esto. Y aún, aunque nos cueste reconocerlo, todos nosotros también somos pecadores, amado hermano. Y todos por igual necesitamos al Señor Jesucristo. Necesitamos que nos salve. Muchas veces nos justificamos a nosotros mismos pensando que no somos tan pecadores. Que hay personas que son peores que nosotros.
especialmente como los asesinos, violadores, pedófilos, ladrones. Pero ¿sabes algo, amado hermano? Para el Señor todos estos pecados son igual de graves y acaban teniendo las mismas consecuencias que otros muchos a los que no damos tanta importancia. Y vamos a fijarnos en lo que dijo el Señor Jesucristo haciendo un diagnóstico del corazón humano. Vamos a ir a Marcos en el capítulo 7. Capítulo 7 y vamos a leer los versos del 21 al 23. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Alabado sea el Señor Jesús. Nosotros hacemos, amado hermano, diferencia entre un homicidio y tener malos pensamientos, entre hurtar y engañar, entre el adulterio y la avaricia. Pero para Dios, cada uno de estos pecados indica por igual que el corazón del hombre está enfermo. Ahora bien, ¿cómo iba a salvar nuestro Señor a los hombres? La respuesta, amado hermano, está en el versículo que hemos leído anteriormente. Marcos capítulo 10, versículo 45, que dice: Él vino a dar vida en rescate, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Cuando Él murió en la cruz, amado hermano, Él estaba pagando la culpabilidad de nuestros pecados. El justo estaba pagando por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Estaba, amado hermano, pagando nuestro rescate para librarnos de la esclavitud. Ahora, ¿qué exige Jesús de los que quieren seguirlo? No basta, amado hermano, saber quién es Jesús o incluso saber a qué vino. Hay que seguirlo. Y eso tiene un precio. Tal como era su costumbre, el Señor Jesucristo se explicó a los discípulos con total claridad. Vamos a ir a Marcos 8. Marcos capítulo 8, verso 34 al 35. Y oye cómo dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. En primer lugar, amado hermano, es necesario negarse a uno mismo. Esto significa que debemos dejar de vivir para nosotros mismos y empezar, amado hermano, a vivir para nuestro Señor. Implica dejarle tomar la rienda de nuestras vidas, amado hermano. Para ser un seguidor del Señor Jesucristo, debemos cambiar toda nuestra forma de ver la vida. Mi tiempo y la manera, amado hermano, en que lo uso, ya no lo decido yo, sino nuestro Señor. Y lo mismo ocurre con mi dinero y lo que hago con él. Mi trabajo, mi sexualidad, mi familia. Significa, amado hermano, volver a colocar las cosas en el orden correcto, tal como nos lo enseña
el Señor. Mateo, capítulo 12. Oye lo que dice el Señor. Verso 30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. El segundo dice que es necesario tomar su cruz. En segundo lugar, dice el Señor que es necesario tomar tu cruz. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Amado hermano, amar al Señor con todas nuestras fuerzas. Cuando Jesús dijo estas palabras, se dirigía, amado hermano, hacia la cruz. Y advirtió a sus discípulos que para poder seguirle, ellos también deberían tomar su cruz. Esto no quería decir que ellos también deberían morir literalmente junto a Jesús en el Gólgota, pero sí que tendrían que morir de algún modo. Por otra parte, sabemos que se refería al arrepentimiento de nuestros pecados. Un arrepentimiento que implica necesariamente dar muerte a nuestros deseos y pasiones pecaminosas. Esto significa que le demos la espalda a lo que sabemos que es malo y confiemos, amado hermano, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No hay duda, amado hermano, de que se trata de una exigencia muy radical. Pero también es cierto que Dios ha hecho algo infinitamente más radical por nosotros. Envió, amado hermano, a su propio Hijo para morir por nuestros pecados en una vergonzosa cruz. Por último, amado hermano, el Señor da una razón convincente por la que nos conviene aceptar estas condiciones. Dice en Marcos, en el capítulo 8, verso 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Alabado sea el Señor Jesús. Alabado sea Cristo. Bueno, mi hermano, vamos a dejarlo hasta aquí. El próximo miércoles vamos a comenzar con el capítulo 1, amado hermano. Así que léelo y vamos a estar allí. Ahí le voy a mandar los mensajes. Y llamo a mi esposa para orar. Alabado sea el Señor Jesús. Esposa mía, te amo de todo corazón. Alabado sea Cristo. Y vamos a orar. Alabado sea el Señor Jesús. Damos gracias a Dios por sus regalos, sus bendiciones y por su infinito amor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres misericordioso. Permiso. Amén, gloria a Dios. Dios es poderoso, es grande, maravilloso. Ya en la segunda introducción, ya el otro miércoles empezamos ya profundamente con el libro de Marcos. Así que vamos a estar pendientes para no perdernos ningún capítulo de Marcos. Amén, gloria a Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, gracias a Dios. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque mi lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar ese seco corazón sediento de ti. Adoramos al Señor, damos gloria a Dios, damos alabanzas al Señor porque Él es bueno. Celebramos las bendiciones de Dios el día de hoy, porque Él siempre nos bendice, siempre nos ayuda, nos provea, siempre está con nosotros para la gloria de Dios. Este ministerio en el nombre de Jesús. Debemos orar por la hermana Gladys Loris Suárez para que el Señor la bendiga grandemente, el Señor la cuide, la proteja, ayude a sus hijos, a cada uno de sus hijos, sean bendecidos por Dios en el nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana. Queremos orar por nuestra hermana Rosa Pariona Espinosa, para que sea el Señor ayudándola, bendiciéndola, Padre, para que sea el Señor teniendo misericordia de su vida y siga dirigiendo sus pasos en el nombre de Jesús. Clamamos también por nuestra hermana Susi Velázquez. Que Dios bendiga a nuestra hermana Susi Velázquez. Agradecemos a Dios por la vida de nuestra hermana Susi. Que Dios la guarde, la proteja. Que Dios proteja a todos sus hijos. A cada uno de sus hijos sean bendecidos por Dios y ayudados por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por nuestra hermana Susi. Clamamos por Ligia Belisario. Dios bendiga a nuestra hermana Ligia Belisario en el nombre de Cristo. Que Dios le dé paz, que Dios la ayude en todo en el nombre de Cristo. Le damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Ligia Belisario. Damos gracias a Dios por ello. Clamamos, Padre amado, por nuestra hermana Rosita Cosío. Rosa María Cosío. Clamamos por nuestra hermana Rosa María Cosío para que sea el Señor ayudándola, bendiciéndola, fortaleciéndola en el nombre de Jesús, sanando su cuerpo, Padre, en el nombre de Cristo, ayudándola, Señor, en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios porque están ahí conectados, están aprendiendo pues de la palabra de nuestro Señor. Damos gloria a Dios por sus vidas. Gracias, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque mi lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos de la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica. Damos gracias a Dios por cada uno de ellos en el nombre de Cristo. Bendecimos y en el nombre de Jesús damos gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Cecilia Casimiro.
Brian Casimiro, Abel Casimiro. Gracias a Dios por la vida de Daniel Casimiro. Gracias a Dios por la vida de Francis y Ashley Casimiro. Gracias a Dios por la vida de Stephanie Barrial y su esposo Nicolás, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, los guarde y los acompañe siempre. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Moisés. Que el Señor lo continúe bendiciendo, ayudando en el nombre de Jesús. Bendecimos al Señor. Y damos gracias a Dios porque nos ha ayudado el día de hoy y nos sigue ayudando día tras día. Nuestra fuerza viene de Él, nuestro ánimo, Él es el que nos mantiene de pie. Y damos gracias a Dios por la vida de todas aquellas personas que van a ver este video más adelante. Damos gracias a Dios. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga, amigo, amiga. Que Dios te dé más sabiduría, te dé paz y te ayude en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Hermano, así estés cansado del camino, busca al Señor, que el Señor te va a dar, te va a refrescar, te va a dar tantas cosas, te va a dar libertad, te va a dar sanidad. Busca al Señor en espíritu y verdad, búscalo de todo tu corazón, ámalo, deséalo, busca su presencia en tu vida, busca la palabra de Dios, léela, llénate de la presencia del Señor, únete a los ayunos que estamos haciendo en estos tiempos para que vea la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en todo lo que emprendas, en todo el Señor te va a ayudar, porque primeramente la sabiduría es la que nos da el Señor, la sabiduría para poder tener discernimiento, para poder hacer las cosas como al Señor le agradan. Primeramente buscando el reino de los cielos y su justicia, y luego vendrá todo por añadidura. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis hermanos, es todo por esta noche. Que Dios me los continúe bendiciendo, me los ayude. Y pues le invitamos el viernes a las 7 de la noche para estar en nuestro servicio de oración y adoración al Padre Celestial. Amén. Que Amén. Dios los bendiga y pase muy linda noche. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, acuérdense de compartir el video a todos sus contactos, a toda su familia, a sus amigos, a sus vecinos. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Mándenos una manito por ahí para saber que están por allí para orar por ustedes, y mándenos sus comentarios y sus peticiones de oración. Ahí están nuestros números de teléfono por WhatsApp, por Facebook, por Messenger, por donde quieran. Ahí nos pueden mandar sus peticiones Amén. de oración. Los amamos mucho. Bueno, Dios me lo bendiga. Dios los bendiga. Nos despedimos con el victorioso. Como siempre, en victoria. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Esta mañana, hermana Gladys, Dios la bendiga. Victorioso Esta vive mañana, en hermana mí. Susi. El victorioso Dios los vive bendiga. en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré Amén, mi y hermanita danzaré. Celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré Sí, Señor. y danzaré. Aleluya. Celebraré la victoria del Señor, no temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Es el Señor. Aleluya. La victoria nos da el Dios me lo Señor. bendiga, Dios me lo Amén. bendiga. Dios bendiga a mi hermana Ethel también, que está intentando conectarse. Dios te bendiga, mi hermana Ethel, que los ángeles del Señor te guarden. Estuvo muy bonito el GAP, el grupo de asistencia pastoral en casa de la hermana Ethel. Dios me lo bendiga grandemente. Dios bendiga a mi hermana Elcita. Dios bendiga a mi hermana Ruth. Que el Señor siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dios bendiga a todos los hermanos. Manuel Reina. Y a todos, toda la congregación.
Amén. Amén. Margot, a Margot también, estamos orando por ella para que se le quite la gripecita esa que tiene. En el nombre del Señor, Dios es el que nos levanta con poder. Amén. Saludos, mis amados hermanos, los amamos. Chao. Chao.